Hola, como siempre, pues estoy encantado de estar aquí de nuevo, saludarles y darles la bienvenida a este nuevo programa de Fisiología Holística. Entonces, hoy vamos a empezar un tema, o mejor dicho, vamos a conocer un poquito más un órgano de nuestro cuerpo, uno más, que, pues bueno, pienso que muchísima gente, pues, el intestino, que es de lo que vamos a hablar, y todo intestino que no es el intestino grueso, entonces por tanto es el intestino delgado, ¿no? Pues no se le da muchísima importancia porque muchas veces no tiene una patología como muy aparente, ¿no? Digamos así, no sufre de grandes trastornos, digamos, anatómicos, ¿no? Como puede ser el estómago o el intestino grueso, que son, digamos, los vecinos que están delimitando a el de hoy, nuestro protagonista. Entonces, en ese sentido, el intestino delgado pues, cumple una función en el cuerpo, como todos sabemos, ¿no? En el sentido que pues, sirve para qué, pues, para absorber todos los alimentos que vamos adquiriendo pues, por la boca, ¿no? Y absorber también pues, muchos de los líquidos que también los ingerimos. Entonces, está claro que, hablando un poco o recordando un poco otros programas, pues ya teníamos cuando hablábamos de ese estómago, más o menos. Entonces, en ese sentido vamos a pintar así este intestinito delgado, ¿eh? Entonces aquí tenía una cosa, entonces ya se continuaba en ese sentido, pues con ese intestino más grueso. Entonces, es curioso que, como todas las cosas, hoy vamos a hablar, digamos, desde aquí, desde ese término, de ese estómago, hasta esta última porción, ¿no? Entonces, como en todas las cosas, ya que este intestino delgado, aunque es fundamental para absorber toda nuestra alimentación material y todos nuestros líquidos, es fundamental. En ese sentido, pues ya veremos que tiene muchas más características y, por tanto, para entenderlo de una forma más global, ¿no? Pero es fundamental que está aquí, en el centro, entonces, pues tiene unos vecinos, como decimos, que es este intestino grueso y es ese estómago. Y como ocurre en todas las cosas, digamos así, o en todos los territorios, digamos, de la patología, donde va a ser mucho más evidente, pues casi siempre va a ser en los cambios de un sitio a otro, digamos, de un país a otro, en las fronteras, ahí es donde se va a producir pues la inmensa mayoría de la patología, de lo que esa dificultad para estar sana, ¿no? Esas circunstancias por las que a nosotros no nos sienta estar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hemos dicho que hay dentro de ese sistema digestivo, en relación, digamos, a los órganos importantes, siempre, cuando pasamos estos diafragmas, cuando pasamos, aquí y descansaría lo que es corazón, cuando pasamos de ese cuerpo superior, formado por pulmón y corazón, a ese cuerpo medio, donde estaba formado pues, ese sistema digestivo, estómago, intestinos, etcétera, etcétera, incluso luego, pues cuando esa vejiga, que está justamente encima, pues casi siempre toda la patología donde más se va a evidenciar es precisamente ¿dónde comienza ese estómago? En este cardias, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a tener esa relación. Cuando hay una alteración entre corazón y estómago, pues casi siempre cuando esta mucosa de ese estómago se eventra, ¿no? Esa hernia, cuando decíamos una herniación de ese estómago pasando esta barrera de ese diafragma, ¿no? Que nos da esos trastornos de digestión y esos reflujos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues evidentemente toda la patología se va produciendo en ese estómago, como decíamos, a través de esa calle del estómago, pues en ese fundus que iba a dar esa sensación de esos gases, entonces ya al llegar a ese intestino delgado, donde
está este píloro, precisamente, este guardián, donde pasa este quimo de este estómago a más o menos ya manufacturado o en la mejor condición para que en este intestino delgado ya el cuerpo pueda, digamos, asumir, ¿no? O poder usar todas esas comidas que hemos, o esa, digamos, esa gasolina, poder ya asimilarla en la mejor condición, pues evidentemente la patología se va a producir aquí, ¿no? En ese píloro. E incluso, más o menos dentro de todo esta gran longitud de este intestino delgado, pues tampoco va a haber mucho follón, digamos así, sino que se va a evidenciar exactamente otra vez en este paso entre intestino delgado e intestino grueso. Aquí estaba ese ciego cuando decíamos estos dolores apendiculares, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir después de estos minutos que hemos empezado? Que casi siempre la patología se ve en los sitios donde pasamos de un patrón a otro, o en los sitios de una frontera de un órgano a otro, porque evidentemente están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces decíamos que aquí cuando hay ese paso de cuerpo superior a cuerpo medio, teníamos esa hernia, cuando se estrangula, evidentemente la mayor patología se produce en píloro y primera y segunda porción de ese tramo de intestino delgado que era duodeno, y después en este último tramo, que cuando pasamos de intestino, donde termina con esta valvulita ileocecal, ¿no? Esos dolores que se producen, que muchas veces decimos, bueno, si es que es un dolor muy agudo, nosotros decimos que es como un parón de energía, digamos, ¿no? En este punto tan importante, cuando rebosa este apéndice, y luego ante las circunstancias personales de cada persona esto se puede infectar y es lo que da esas apendicitis febriles o afebriles con muchísimo calor e incluso con mucho frío, que todo puede ocurrir. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ante lo más importante que hemos ido viendo es que después de un patrón, de este patrón glandular como estaba en estómago, aquí lo pasamos a este intestino delgado, que es un patrón, la característica es que ya tenemos un patrón vellositario. ¿Qué significa esto? Hombre, evidentemente, aparte de que para hacer esa absorción, lógicamente, si damos un corte, digamos que, bueno, hacemos un cortecito y esto es la luz de ese intestino, ¿no? Hacemos así, pues entonces este intestino viene a ser así, ¿no? Entonces aquí tiene incluso otras invaginaciones. Que con lo que nuestra misma naturaleza lo que nos reporta, sí, más o menos bien pintado, ¿no? Esto es la luz. Lo que nos reporta que es que aparte de la gran longitud, lo que hacemos con esto es aumentar muchísimo toda la superficie. ¿Para qué? Para tener más capacidad para absorber, ¿no? Entonces, del patrón glandular, pues digamos, de ese gran almacén que era el estómago, ya pasamos a este patrón vellositario, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, o sea, ¿de qué está formado, digamos, histológicamente este intestino delgado? Bueno, pues como todas las cosas, pues va a tener pues muchas células, ¿no? Bueno, o algunas células, sobre todo unas células mucosecretoras, o también hay que decir, pues por la persona que las aisló, digamos así, ¿no? En este caso se llaman células mucosecretoras o células de Brunner. ¿Y estas células para qué sirven? Entonces, si son mucosecretoras, evidentemente, cuando veíamos que en el estómago tiene una característica fundamental, que es que gracias a esos ácidos que se producen para, digamos, preparar ese quimo para que pase intestino delgado, que es el siguiente tramo
pues digamos, más destruido, para que venga en la mejor condición para que se pueda absorber, pues evidentemente este estómago va a tener un pH, digamos, ácido, un pH bajo. Entonces, cuando pasa a esta porción de intestino delgado, evidentemente, pues para proteger esta mucosa que ya ha cambiado, la mucosa de este estómago, de la de intestino delgado, evidentemente ha cambiado, ya es un patrón vellositario, ya no es una mucosa, digamos, está un poco más indefensa frente a los ácidos que podrían corroerla, en ese sentido. Entonces, pues va a ser unas células mucosecretoras que se van a ir distribuyendo, lógicamente, por todo el trayecto de ese intestino delgado, precisamente para que este pH, este moco tan ácido que viene, pues alcalinizarlo, para precisamente no sea tan dañino este quimo que va envuelto con esos ácidos del estómago y esta mucosa pues pueda estar más protegida y no tengamos esos agujeritos o esas úlceras o esas escoriaciones que tan frecuentes son dentro de esa primera y segunda porción de ese duodeno. E incluso, bueno, pues al principio, pues, o en el antro pilórico, que es donde se producen los mayores follones, ¿no? En el sentido de, desde una simple úlcera, pues hasta un cáncer, digamos así. La zona más frecuente pues era esta precisamente, la que estábamos señalando, en ese sentido. Entonces, ahí tenemos estas células mucosecretoras o células de Brunner. ¿Qué es lo que se va o va a producir este intestino delgado? Pues evidentemente pues también tenemos que tener una serie de hormonas, ¿no? Unas hormonas peptídicas. Entonces, hay dos tipos de fundamentales o dos hormonas fundamentales. Una de ellas va a ser la secretina, y otra va a ser la colecistopancreocimina. Toma ya. Entonces, estas hormonas, lo más importante es que, claro, una cosa es el quimo que viene desde el estómago. Entonces, en esta primera porción, aquí van a desembocar, digamos, unos señores ayudantes que van a venir de dos sitios distintos o se van a verter dos líquidos de dos órganos fundamentalmente distintos o contrarios. Por un lado, vamos a tener los fluidos que nos van a venir desde hígado para hacer esa digestión y por otro lado vamos a tener los fluidos de este páncreas exocrino. Para que aquí en esa primera porción o en esa segunda porción, pues tanto unos como otros van a verter para terminar, digamos, de elaborar ese quimo que venía desde el estómago. Entonces, en ese sentido, pues para que a lo largo de todo el trayecto y gracias a ese patrón de tantísimas vellosidades, digamos así, no es lo mismo tener, digamos, una luz así, sí que luego esa misma mucosa se va imaginando pues para aumentar en ese sentido pues la captación de esos nutrientes que ya vienen más preparados, ¿no? Entonces, gracias a eso, estas dos hormonas lo que ayudan precisamente es que, por un lado, aumentan o hacen que se viertan, digamos, aumenta el vertido del páncreas, y otro en ese sentido aumenta el vertido de los fluidos o de los humores, como antiguamente, o humores hepáticos, y más concretamente de esa vesícula biliar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues también va a haber una serie de enzimas, ¿no? En ese sentido, como va a ser eso en cuanto a hormonas, una serie de enzimas, fundamentalmente como es la fosfatasa alcalina, que lo que va a hacer es importante en la absorción
de calcio. Y otras enzimas, lógicamente, que lo que hace, digamos, rompedoras de proteína, ¿eh? Vamos a poner aquí rompedoras de proteína. Pues en proteína, pues a polipéptido, aminoácidos, entonces esa fracción más chiquitita ya es capaz de, el cuerpo la asimila para a su vez poder formar otra serie de otros complejos proteicos fundamentales para nuestra salud, ¿no? Entonces, dentro digamos, histológicamente, dentro de esas vellosidades que harían así, digamos así, pues aquí incluso esto ahora se vuelve a invaginar otra vez. Esto de aquí es como si lo hubiésemos cortado y lo hemos estirado, ¿no? Hombre, ya me perdonará que sea tan sumamente pesado. Así, ¿no? Más o menos. Entonces esto es mucosa, bueno, lo que es la misma mucosa, la muscularis, la serosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dentro de estas, a lo largo de esta trayectoria, pues vamos teniendo pues esas células de Brunner, pues ahí se van virtiendo pues estas hormonas y por supuesto que también se van virtiendo estas enzimas y aparte de eso pues también hay unos, digamos, ahí... Por aquí está unas células tipo pues, Guardia Civil, por ejemplo, o Policía Armada, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues son como tejido linfoide, son células policía, como cuando hablábamos, que en ese sentido pues están por aquí dispuestas para ir recolectando o, digamos, unas células de defensa, ¿no? Por aquí pueden pasar muchísimas cosas, entonces estos son como los pequeños vigilantes o los grandes vigilantes para intentar evitar esas infecciones que podrían dañar pues nuestra salud, ¿no? Entonces, en cuanto a todo este patrón, pues teníamos, bueno, las placas vamos a llamar así, las placas de Peyer. Vamos a poner aquí Guardia Civil. Ahora, así nos enteramos echando virutas, ¿no? Entonces, dentro de eso, esto es lo que histológicamente pues tenemos ahí, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, habrá dos tipos de digestión, digamos así, ¿no? O digamos dos tipos, o que la digestión se produce en dos fases, ¿no? Primeramente, pues habrá una digestión luminal. Luminal es de luz, una digestión que se va a producir, digamos, dentro de la luz sin, digamos, pues grandes complicaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta digestión luminal? Pues, lógicamente, en la mezcla del quimo, lo que venía desde el estómago, con estas enzimas, digo, con estas hormonas y con estas enzimas, ¿no? Digamos así, mezcla de quimo más las enzimas más las hormonas para hacer toda esa absorción, ¿no? Y por supuesto, pues aquí ya se produce o se termina de producir la rotura digamos, del quimo, ¿no? De una manera más exagerada. La rotura de las partículas que hemos ido ingiriendo, ¿no? Entonces aquí se ha producido una primera digestión, pues aquí ya, como decía el refrán, ¿no? Aquí la terminamos de fastidiar del todo, ¿no? ¿Para qué? Para que las cosas sean suficientemente más pequeñitas y en esta luz, pues en estas microvellosidades, pues se puedan producir esa absorción que el cuerpo necesita. Y luego pues se produce también una segunda digestión. En ese sentido podemos decir que es una digestión membranosa, ¿no? En esta ya no sería en ese sentido, pues digamos en la luz, ¿no? La luz, esta era la primera, digestión luminal, digamos por el centro de este circulito, luego ya se produciría una digestión membranosa, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esta digestión membranosa? Pues eso ya nos da el concepto histológico que tiene este intestino delgado, ¿no? En primer lugar, porque este intestino delgado pues es muy largo, ¿no? Pues suele medir, o viene a medir, entre 4 y 6 metros de longitud, Que eso por un lado, digo de longitud, eso
si aumentamos la cantidad de invaginaciones de las vellosidades y de las microvellosidades que se van produciendo, pues eso yo no sé cuántos metros, ¿no? Yo como no soy muy buen matemático, pero podemos imaginar que pueden ser hasta cientos de metros, en ese sentido, por los que la comida, digamos así, ese quimo ya fracturado y mezclado con todas esas enzimas pancreáticas, ya son capaces, tienen que pasar, digamos, por muchísimo, tienen más capacidad para absorberse precisamente por la gran longitud al imaginarse de por sí ya largo intestino, en ese sentido. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, pues que gracias precisamente a estos pliegues de la mucosa y de la submucosa, pues eso es lo que hace que, pues digamos, que se pueda manufacturar ya mejor esa absorción, ¿no?